a un nuevo vídeo de YouTube donde voy a hablar sobre la importancia de que te dé igual lo que opinen los demás acerca de tu vida, acerca de lo que haces, y espero que esto os ayude a llevar una vida libre de un poquito más de la presión, de lo que los demás esperan de ti, de las preocupaciones de que la gente opine. Toda la gente sufre las expectativas de los demás. Siempre hay personas que opinan algo acerca de ti, sobre cómo quieren que sea tu ropa, tus relaciones, cómo quieren que seas tú. Y a veces esta gente, pues incluso es de tu familia o es gente muy cercana a ti que te quiere y pues a lo mejor lo está diciendo porque quiere lo mejor para ti. Pero esos comentarios no te han ayudado porque pues te han hecho intentar ser de una forma que no eres o intentar como simplemente esconder ciertas cosas tuyas o bueno, pues ser una persona pues que simplemente no eres. Yo cuando estaba en plena adolescencia, rollo 14, 15, 16, pues era cuando más sentía la presión de los demás y más consideraba que era menos yo. Y creo que está bien que con esa edad pues al final tú pruebes y experimentes, es algo completamente normal el que pruebes distinta ropa, el que pruebes a relacionarte con distintas personas, porque al final estás definiendo un poco lo que es tu estilo de vida, lo que quieres ser, qué quieres que te defina, lo que quieres hacer. Entonces no está mal del todo el hecho de probar, por eso tampoco os martiricéis a la hora de pensar, joder, es que yo con 14 daba vergüenza, tal, o sea, bueno, a ver, estabas probando, sigues probando a día de hoy. Yo creo que al final cada uno tenemos nuestra familia y dentro de nuestra casa pues nos han inculcado una serie de valores, una serie de sistemas de creencias, una serie de cosas, ¿no? Entre ellas, pues a lo mejor la religión, la política, tu manera de actuar, tus modales. Pero al final tú cuando vas creciendo en la adolescencia es cuando empiezas a poner en duda esos sistemas de creencias y a veces es muy necesario el poner en duda lo que te han inculcado. No porque sea peor o mejor, sino simplemente porque al estar empezando a tener tu propia capacidad para razonar, deberías de tener esa libertad de poner en duda aquello que quieres que te defina o aquello por lo que te quieres guiar. A veces esos modelos de creencias o esos valores que nos han inculcado pues simplemente no corresponden con lo que nosotros queremos ser. Y no pasa nada, yo dentro de mi familia he tenido la suerte de que aunque me hayan inculcado unos valores en la infancia, siempre han sido muy abiertos a que cuando fuésemos creciendo fuésemos definiendo lo que nosotros queríamos respecto a religión, respecto a política, respecto a ciertas cosas, ¿no? No todo tiene que ser súper monótono y todos tenemos que pensar igual, porque entonces sería súper homogéneo. Y el hecho de que no des pie a que tus hijos o a que gente de tu casa practique otras ideas o otras creencias o ni siquiera las respetes, pues dice mucho de ti. No quieres ver que tu hijo, tu hija o que tu padre o tu madre apoyan esta cosa porque no te apetece tener que lidiar con la opinión de otra persona que sea distinta a la tuya, no te apetece que te lleven la contraria. Lo digo en el caso de personas que, pues por ejemplo, conozco que sus padres, pues si sus hijos practicaran otro tipo de religión, pues no estarían de acuerdo con ello y desgraciadamente no dejan paso a la comunicación, sino que simplemente establecen una serie de medidas que me parecen súper rígidas, rollo, si eres de izquierdas, pues te echo de casa, o si eres de esta religión, pues también te vas fuera de casa. Yo entiendo que al final, estando en una casa donde hay convivencia, pues es complicado, ¿no? Al final el que haya opiniones diferentes, el que se transmitan, el que se dé pie a hablar de creencias sin que haya conflicto es complicado, pero creo que al final el hecho de que tú fuerces a tu hijo, a tu hija o a gente de tu familia o de tu entorno a tener ciertas creencias porque si no, no te puedes relacionar con ellos, pues ¿por qué te impide relacionarte el que tengan distintas creencias o distintas maneras de hacer las cosas? Deberías de poder ser capaz de relacionarte con otras personas que sean distintas a ti y que tengan un criterio diferente, porque si no, te estás rodeando de gente que opina lo mismo que tú porque no te apetece que haya nada que ponga en duda lo que has establecido. No te apetece pensar, no te apetece reflexionar acerca de otros puntos de vista, te quieres quedar en tu mentalidad, quieres establecerte ahí y está muy bien, pero al menos reconócetelo. A lo mejor no quieres que tu pareja sea de este partido político porque eso supondría tener que estar constantemente discutiendo con esta persona o que simplemente pues consideras que es algo que pues se tiene que tener en cuenta en una relación, ¿no? A lo mejor simplemente no quieres que tu madre sea de este partido o que tu abuelo sea de esta manera, pero ciertamente hay muchos enfoques, muchos puntos de vista y yo considero que a veces pues lo bueno es ponerlos en duda.
Es importante para mí poner en duda lo que te inculcan, porque al final tú como individuo creces respetando una serie de cosas que te han inculcado en tu casa y muchas de esas cosas nunca se llegan a ir. A lo mejor simplemente estás bien con ese tipo de cosas, es decir, te gusta lo que te han inculcado, o simplemente porque, pues, en cierta medida te han sugestionado. Hasta qué punto podríamos decir que el ambiente influencia lo que nosotros podemos llegar a pensar, ¿no? Es verdad que el hecho de que pongas en duda, en el sentido de que te informes acerca de pues esas cosas que quieres practicar o simplemente probarlas para ver si cuadran con tu personalidad o con lo que simplemente quieres practicar como individuo por ti, no porque te lo hayan inculcado otros, es muy importante. Lo que trato de decir es que cuando somos pequeños pues dependemos de otros y al final nos crían otras personas, nos crían nuestros padres, nuestra familia y entonces nos dejamos influenciar por todo lo que nos pueden llegar a decir. Y muchas de esas cosas son residuos que se acaban quedando dentro de nosotros y hay cosas que nos gustan y otras muchas que a lo mejor nos damos cuenta más tarde de que nos las han inculcado y pues desgraciadamente no nos gusta que nos la hayan inculcado, pero se ha quedado ahí. Por eso cuando estás en la adolescencia generas tanto problema con tus padres, es algo completamente natural y completamente natural que tengas un problema en general con tu entorno más cercano o aquellos que hayan inculcado la mayoría de tus valores, porque en ese momento, en ese punto estás poniendo en duda lo que tú quieres, quién eres, lo que quieres que te defina, aunque genera problemas al final, estás desarrollando un criterio y te gusta esto y te llama la atención y quieres probarlo o simplemente quieres actuar de esta manera o de esta otra, ¿quién te dice que no puedas? Siempre desde el respeto, ojo, esto no significa ahora os metáis en problemas con toda vuestra familia, que los argumentos sean cohesionados, o sea, yo estoy muy a favor del diálogo asertivo, es decir, transmitiendo algo pero sin faltar al respeto a la otra persona porque no tienes necesidad de hacerlo. Si tú tienes unas creencias y la otra persona ves que te está faltando respeto, a lo mejor llega un momento donde no hace falta ni que entres dentro de la discusión, que si tú confías en ese argumento no tienes por qué justificar tus causas a nadie, simplemente a ti mismo. Soy fiel creyente también de eso, de que al final si haces las cosas, hazlas por ti. Todo esto es llegar un poco a lo mismo, durante mucho tiempo eres una versión de ti que, bueno, hasta qué punto es tuya, ¿no? O sea, siempre empezamos por ahí, nos inculcan muchas cosas, otros, y tenemos como un mix de información y de creencias y de valores que pertenecen a otros porque nos lo han inculcado. Y luego llega el punto de establecer contigo qué quieres seguir practicando, qué quieres modificar, qué quieres ser. Y creo que es muy importante que te dé igual la opinión de los demás. Bueno, a lo largo de tu infancia empiezas a ver rasgos de al final a lo mejor no hago esto, no digo esto porque si no mis padres se enfadan, o a lo mejor yo me enfado porque nadie me escucha, o en plan empiezas a lo mejor a establecer ciertas conductas en el sentido de que pueden definir un poco cómo va a ser tu personalidad. Pero luego la adolescencia es como el punto de poner en duda todo lo que creías de ti, de la gente que te rodea y de todo. Y es un punto un poco conflictivo con uno mismo porque al final pues, tienes muchas cosas y no sabes por dónde cogerlas, pero creo que es muy importante que te dé igual la opinión de los demás porque, por ejemplo, la presión social es algo que al final vivimos todos y creo que no se acaba en la adolescencia, la presión social siempre está presente, ¿sabes? Al final te mueves en un ambiente y pues si todos tus amigos están hablando de la nueva ropa o el nuevo no sé qué, pues vas a tener que estar dentro de esa onda, ¿sabes? Sí o sí, como que las circunstancias, por decirlo así, te lo exigen un poco. Pero ¿hasta qué punto esa presión social en mayor o menor medida te juega una mala pasada? Yo creo que en la adolescencia es donde más problemas tuve con la presión social, es decir, siempre me guiaba por lo que hacían otros, no tanto por lo que hacía yo, pero porque al principio necesité probar para poder descartar que yo quería eso. No siempre tienes que probar las cosas para poder decir que no quieres hacerlas. Hay mucha gente que yo conocía que pues simplemente pues no probaba el fumar, pero porque ya sabía de por sí que no le llamaba la atención. Pero esto es como probarte un pelo, probarte otro, probar esta ropa, probar esta otra, va cambiando. Y no te tienes que sentir culpable por eso. Eso siempre va a estar presente. El cambio es algo que te puede gustar esto más o descubrir esta cosa y no tiene nada de malo. Y creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que creo que sí que son más flojas, por así decirlo, que puedes llegar a probar o experimentar y que a lo mejor no te perjudican tanto, ¿sabes? Lo que sea. Pero a la hora de cosas que son verdaderamente serias, como puede ser tus valores o tus límites, yo
empezar a fumar muchísimo o empezar a beber muchísimo o acostarte con X persona u otra, creo que sí que son cosas que pues bueno, al final son importantes. Pero bueno, la presión social funciona así y está presente, y en la adolescencia también creo que es importante pues saber que estás sometido a cierta presión social, y una vez que eres consciente de eso, poder elegir seguir formando parte de ella o no. O sea, al final a mí lo que no me gusta de la presión social es que supone el pensamiento colectivo de que todos pensamos lo mismo, y muchas veces se discrimina o se señala con el dedo a quien no piensa igual o a quien no tiene las mismas creencias, y creo que en un grupo es muy importante que, aunque haya diferencias respecto a las cosas o distintas opiniones, no se intente castigar a quien piense de forma diferente o a quien no quiere hacer algo. O sea, ahora mismo lo explico muy fácilmente, pero yo durante mucho tiempo tuve muchos problemas con esto porque intenté complacer a mucha gente que había a mi alrededor, muchas amistades y muchos familiares, por ejemplo. Entonces no me vestía como yo quería o no hacía lo que yo quería. Ya no me veía a mí misma en el espejo y no estaba disfrutando de la gente que me rodeaba ni de yo conmigo misma, no me sentía a gusto. Entonces me dejaba meterme más en ese bucle, en esa espiral de perderme, ¿no? Pero luego llega un momento donde me reubiqué y empecé a darme cuenta de que yo tengo mis gustos y que sí o sí pues los quiero llevar a cabo y quiero hacer cosas que me hagan feliz. Entonces, si eso supone alejarse de ciertas personas que simplemente por tener distintos hábitos y distintos estilos de vida no somos capaces de acoplarlos, ya llegará un momento donde pues desgraciadamente la amistad o la compañía tendrá que cambiar. Hubo un cambio muy sustancial en mi vida que me acuerdo que fue cuando empecé a ir al gimnasio. Yo empecé a ir al gimnasio con los 16. Y en ese momento yo tenía unos amigos que bebían mucho, todos los fines de semana salíamos a beber, y me acuerdo que yo dejé el alcohol, entonces cada vez se me hacía más complicado. No era el hecho de que ellos bebiesen alcohol y yo no, porque yo tengo autocontrol, ¿sabes? No me produce nada si veo a otra persona bebiendo. Al final estoy haciendo una elección. Pero era el hecho de, pues eso, siempre salían súper tarde, entonces yo luego al día siguiente quería ir a entrenar y no me permitía como acoplar muy bien el estilo de vida que quería llevar a cabo. Además, todo lo que hacíamos era beber y luego criticar a gente, entonces tampoco quería que eso fuese lo que a mí me definiese como persona. Escuché una frase que me gustó mucho, que era: todo el tiempo que inviertes en criticar a los demás deberías de invertirlo en mejorarte a ti como persona. Era algo así, y creo que es una frase que es muy valiosa. Yo fui una persona que durante mucho tiempo estuvo en muchos grupos de amistades donde solamente se criticaba a otros, y llega un momento donde te cansas tanto de hablar de los demás y hablar siempre de lo mismo y de lo que hace X y de lo que hace el otro, que llega un momento donde se nota que tienes insatisfacción, o al menos yo lo notaba. Yo sé que las personas con las cuales iba a beber, pues esas personas a lo mejor pues no tenían ningún tipo de problema en criticar o en beber, o simplemente ese estilo de vida les gustaba, pero a mí no me llamaba la atención. Entonces ahí mi presión social era consciente, ¿sabes? De yo sabía que estaba yendo para intentar complacerles y para formar parte de un grupo, pero me di cuenta de que simplemente eso ya no iba conmigo. Entonces, ¿hasta qué punto lo pones en duda, no? De esto es lo que puedo tener de amistades, pero eso supone pues sacrificar el entrenar mañana, tener que salir de fiesta y a lo mejor no me apetece, o tener que beber y tampoco me apetece. Entonces ya llega un momento donde yo creo que empiezas a ponerlo en duda simplemente porque los estilos de vida se van definiendo, te va definiendo también los gustos. A mí salir de fiesta no es una cosa que me llame especialmente la atención y no tengo ningún problema en reconocerlo, pero es verdad que a la hora de tener otras amistades que sí que salen mucho de fiesta, pues al final, a menos que esas personas entiendan y respeten tu punto de vista, pues cuesta mucho el relacionarnos. Estas personas en concreto, pues la mayoría de mis grupos de amistades no respetaban o no entendían muy bien el motivo que había detrás de que yo no fuese o que simplemente yo me aislara. Y eso es lo que también me hacía incluso alejarme más del grupo, porque decía, si es que si todavía estuviese eligiendo esto y vosotros lo entendieseis, pues me quedaría en el grupo, pero es que como no lo entendéis y tampoco lo respetáis, porque al final son cosas que yo necesito hacer por mí y eso va a ir por encima del grupo. Y por eso lo digo, hasta qué punto pones lo que tú necesitas por encima de tu grupo, porque yo durante mucho tiempo pues no lo hice, simplemente hacía lo que los demás querían de mí o esperaban, bebía muchísimo, fumaba también, iba a botellones, no iba al gimnasio. Entonces era una versión de mí que sinceramente me acuerdo perfectamente de estar en esos botellones y sentirme completamente insatisfecha con dónde estaba, porque yo no me sentía bien conmigo misma, porque sabía que no estaba practicando buenos hábitos. Entonces
me miraba en el espejo y no era simplemente que estuviese experimentando, porque experimentar no tiene nada de malo, es que simplemente llegó un momento donde ya pasó de ser experimentación a ser otra persona y vivir otra vida que no va acorde con lo que yo quería en el fondo. Creo que es muy importante en ese periodo buscar influencias que te lleven a sacar eso de dentro que sabes que tienes, pero que te cuesta, porque el ambiente no juega a tu favor. Y aquí en ese sentido me ayudaron mucho personas puntuales que me fueron enseñando que sí que había otro estilo de vida, que sí que había otras oportunidades y que no tenía por qué hacer lo que la gente esperaba de mí. A día de hoy sí que sigo sometida a la presión social, al final, voy a ser sincera, porque cuando veo a mi familia pues muestro una faceta de mí que a lo mejor no me gusta mucho, ¿no? Hago el esfuerzo de, bueno, pues voy a poner esta faceta, ¿no? Porque al final hasta qué punto me interesa mostrarles mi verdadera versión, ¿no? Por así decirlo. Y ya está, si les viese constantemente, pues vale, pero es que como les veo muy de vez en cuando, pues la verdad es que ni me va ni me viene. Respecto a otras personas sí que me parece más importante, en plan, sobre todo la gente con la cual convives en tu casa y también la gente que te rodea de tus amistades o tus parejas. Lo que los demás esperaban de mí respecto a tíos fue muy tocho, o sea, ha habido muchas personas que me han transmitido que tenían una imagen de mí que es muy distinta a lo que soy yo. Y es porque físicamente me ven de una forma y aparento una cosa o les gusta lo que ven desde fuera, pero no les gusta luego lo que es todo lo que yo conllevo, que es básicamente hablar un huevo y hablar sobre estos temas o simplemente subir vídeos. O sea, conozco a personas que pues eso, me habían idealizado mucho y simplemente me veían de una forma que es pues física, ¿no? Al final pues hay gente que simplemente no te quiere conocer, hay gente que te quiere ver de esa forma y ya está y te encasilla ahí y entonces eso se ve a la hora de tener una conversación. Por eso creo que tampoco es importante intentar demostrarles que eres otra cosa, porque es como que al final cada quien elige qué versión ver de ti y el que tú te esmeres en que esa persona entre en razón y te vea de esta forma, pues sinceramente no depende tanto de ti, sino depende más del otro y de que sea flexible. ¿Por qué voy a intentar forzar el que otra persona me vea de esta manera? ¿Qué consigo yo? ¿Qué quiero sacar de aquí? Su validación, su respeto, su admiración. Yo creo que lo inteligente a veces es simplemente tratar de mostrar quién eres y la gente que verdaderamente te quiera ver va a preguntar, va a mostrar interés y va a tener curiosidad. Y a haber gente que pues simplemente no esté de acuerdo con lo que haces o con lo que dices o con quién has dejado de ser porque de repente ya no concuerda, ¿no? En plan, es que has dejado de hacer esto, entonces no lo entiendo, te veo rara, tal, no sé qué. Bueno, a ver, es el cambio. O sea, yo sé que muchas veces la gente te hace sentirte mal incluso por cambiar. Creo que todos los cambios se tienen que hacer desde el amor propio, muchas veces se hacen desde el rechazo. Cuando os digo que estaba con botellones, fumar, beber, pintarme demasiado, demás, yo sé que esa niña pues estaba experimentando y estaba probando y es verdad que se dejaba llevar mucho por la opinión de los demás y que era su etapa y era el momento de eso, ¿no? En cierta medida lo que quiso hacer cambiar a esa niña no fue el rechazo, sino que fue el amor propio de pensar que tengo más capacidad y tengo más potencial y que merezco más. Entonces una parte de mí yo creo que sí que incitó al cambio, es decir, se movilizó y cambió su estilo de vida, cambió sus hábitos y cambió su forma de hacer las cosas porque en el fondo sabes que tienes potencial para hacer algo mejor que lo que estás haciendo y porque ya no te ves bebiendo a las 8 en un parque, a lo mejor, oye, que quien me esté viendo y que disfrute haciendo eso, oye, de puta madre, si tú estás acorde con tu estilo de vida, yo no lo juzgo, yo solo digo que si tú no te gusta lo que haces, pues ¿por qué lo vas a seguir haciendo? Y mucho más para complacer a otros. Al final haz lo que a ti te apetezca. Es muy fácil decir lo que le falta al otro, decir las carencias del otro cuando lo ves desde fuera, ¿no? Al final cada uno tiene una opinión, cada uno percibe ciertas cosas, entonces yo le puedo contar este problema a una persona y a lo mejor cada persona me dice una cosa distinta, pero les va a encantar a todos opinar, porque el hecho de que les des un hueco en tu vida es como, ¡guau! Me vuelvo loco y te psicoanalizo y te digo mil cosas, pero muchas veces esa opinión al final está sujeta a su criterio, a su manera de ver las cosas y a su manera de entenderlas. Entonces, quien sabe qué es lo mejor para ti eres tú mismo, aunque tú a veces lo pongas en duda. Yo creo que al final el hecho de tener tanto poder a la hora de poder definir qué hago, qué soy, qué digo, qué me he visto, qué tal, pues al final es un control que a veces, muchas veces rehuimos porque no nos gusta cómo nos hace sentir, al final es como una gran responsabilidad y por eso te gusta más pues el pertenecer a un grupo o el dejar que otras personas tomen tus decisiones o el simplemente quedarte enfrascado en echarle la culpa al otro, que tú eres la persona que toma las decisiones y no
X, un factor ajeno a ti, pues supone asumir una responsabilidad y yo durante mucho tiempo, por ejemplo, esa responsabilidad no la quería. Entonces formaba parte de otro grupo y mis creencias eran las del otro grupo y mi manera de actuar era la del otro grupo y mi manera de pensar y todo. Y llega un momento donde creo que en todo lo del grupo al final cuesta no perder tu identidad, entonces es muy importante que estéis en un grupo que os nutra, que no te intente inhibir como persona, es decir, que no pierdas tu identidad solamente para estar dentro del grupo, sino que dentro del grupo valoréis que cada uno sois de una manera distinta y que no tenéis que pensar todos igual, porque cuando somos más pequeños, creo que sobre todo cuando estás en la adolescencia, 13-14, te pasa que tienes que pertenecer al grupo y para eso tienes que pensar igual que el grupo, vestir igual que el grupo, hacer todo igual que el grupo. Y al final pues mira dónde estamos. Yo he conseguido tener amistades que respetan quién soy y no me fuerzan a ser de otra manera, pero no os puedo decir que la gente no me pida que sea de una cierta forma porque yo creo que siempre vas a tener esa presión en tu espalda o siempre vas a ser exigente contigo para intentar encajar en un poco lo que los demás piden de ti, sobre todo si has sido una persona que has establecido eso cuando eras más pequeño. La gente que no ha tenido problemas con decir sus propias formas de opinar o que tiene mucho temperamento, pues oye, no tiene ningún problema con esto, a lo mejor o sí, no lo sé, pero yo en mi caso, que solo puedo hablar de mí, pues sé que a mí me cuesta todavía, porque hay veces que sí que pierdo mi manera de hacer las cosas o siento que la intento ocultar para encajar en lo que la otra persona quiere de mí y cuando me doy cuenta de ello, pues pienso, ¿por qué estoy ocultando esto? ¿Por qué me estoy intentando como rechazar? ¿Por qué no le estoy siendo honesta a esta persona? No le estoy mostrando lo que hay detrás. Y es porque muchas veces me da miedo que detrás haya un rechazo. Al final, el que le muestres a otra persona cómo eres supone una cierta vulnerabilidad en el sentido de que esa persona va a decidir formar parte de tu vida o no. Entonces, como yo trato de no ser rechazada, ¿sabes? Porque al final el rechazo no es algo que llevemos bien nadie, considero, pues por eso tratas de hacerte más a la otra persona para evitar ese rechazo. Y generalmente no lo evita, el rechazo llega sí o sí. Hay gente que a lo mejor tú has sido de una forma para poder encajar y luego van y te rechazan y te duele el triple, porque además no te han conocido. Por eso, ser fieles a vosotros mismos y a lo que pensáis y a lo que creéis, y la persona que tenga que ser encajará. Y me gusta poner esta frase de lo que tenga que ser será, porque al final te quita un poquito la mentalidad de tengo que estar yo detrás. Déjalo en manos de la vida, pero no desde un punto de simplemente libérate, sino desde, bueno, pues dices esto, dices lo otro, haces esto, haces lo otro, y a quien le guste bien y a quien no, pues ya está, mira, ya ves tú. Lo que más me costó especialmente fue con el tema de chicos, porque había muchos chicos a los cuales pues intentaba impresionar o intentaba ser literalmente el prototipo que ellos querían de mujer y luego me di cuenta de que es que yo pues no puedo ser lo que ellos esperan de mí. Pues llega un momento donde dices, bueno, ¿de qué vas? ¿Sabes? O sea, a coger y voy a dejar claro que yo me encuentro aquí y que esta es mi manera de pensar y si no te gusta, pues mira, lo siento. Entonces creo que en este sentido, no sé si a lo mejor más chicas, sobre todo jóvenes, yo creo que también lo experimentan, pero con el tema de los chicos, conozco a muchas amigas mías y me incluyo a mí, de que ha habido una falta de límites y ha habido sobre todo ese factor de querer ser la persona que él espera o también puede pasar con chicos que intentan ser malotes para las chicas. Sed vosotros mismos porque al final estáis en cierta medida vendiendo una imagen de vosotros que a largo plazo no te va a hacer sentir bien con la otra persona porque todo lo que construís creo que está basado en cierta falsedad o en cierta superficialidad. Al final, si yo te estoy contando lo que tú quieres oír, no sé hasta qué punto tú y yo estamos conectando. La conexión que estamos estableciendo no es de tú a tú, es un poco de lo que queremos que se vea. Me llevé muchos rechazos, hubo mucha gente que cuando empecé a cambiar mi estilo de vida y empecé a ir a mejor porque yo me sentía mejor de salud, no le daban un espacio, no le daban un lugar, tampoco les interesaba preguntar. Entonces llegó un momento donde dije, bueno, pero ¿qué hago aquí entonces? Yo quiero seguir creciendo, quiero seguir cambiando. Al final el que tú quieras complacer a otra persona te puede suponer algo gratificante porque sientes que esa persona va a estar a tu lado, te va a dar compañía y si no a lo mejor
estás intentando evadir un poco lo que es la soledad, el toparte con, oye, mira, pues es que igual si digo que no, o igual si no hago esto, no van a estar conmigo, ya bueno, pero tienes que sentirte a gusto con tu compañía, porque si te sientes a gusto con tu compañía, en cierta medida sabes que lo que estás perdiendo verdaderamente tampoco tiene tanto valor. El que se ha acompañado a lo largo de toda su vida eres tú, el que ha visto las peores y mejores versiones de ti mismo eres tú. Entonces, el que esta persona esté o no, en el momento obviamente te duele, porque dices, joder, es que me han aportado muchísimas cosas y muchísimas experiencias, claro que sí, nadie te quita eso, pero en el momento en el que pues tú quieres hacer otras cosas y esa persona no se está haciendo para que vosotros trabajéis bien, en plan de amistad, de pareja, de lo que sea, pues ya llega un momento donde dices, pues ¿para qué me voy a quedar en esta amistad? Para complacerte a ti, para no estar solo. Un momento en el que tengas que constantemente estar cediendo acerca de ti, de lo que dices, de lo que haces, porque entonces ya dejas de ser tú. Y está muy bien que a lo mejor estés acompañado porque no te has quedado solo, pero ¿hasta qué punto tú estás siendo tú? O estás haciendo lo que a ti te gusta, o estás llegando a donde tú crees que tienes que llegar. Porque el rodearte de gente que te va a hundir, o gente que no es productiva, o gente que simplemente es negativa o pesimista, pues en cierta medida también te influencia. Que al final todo lo que consumimos, es decir, las redes sociales, la gente que seguimos, los vídeos que vemos, la música que escuchamos, la ropa que nos ponemos, son cosas que nos van a influenciar en mayor o menor medida, es nuestro ambiente, igual que los amigos que seleccionamos o las parejas. Y por eso es muy importante saber hacer una buena selección. No en el punto de ponerte una lista de exigencias y parecer que esto es la lista de la compra, porque no. Pero es verdad que hay personas que simplemente pues no te van a ayudar a sacar tu mejor versión, y eso en el fondo tú pues creo que te llega una sensación y no puedes evitarla, la puedes intentar reprimir, pero en mi caso yo daba igual que hiciese, sino que simplemente estaba constantemente presente la sensación de no encajo o no soy feliz haciendo esto. Entonces muchas veces tienes que dejar una cosa para elegir otra. Y eso es la vida, hacer elecciones. Entonces tampoco me arrepiento de haber disfrutado esas experiencias. Esa versión de María también tuvo su época de pasárselo bien, pero llega un momento donde cuando esa cosa ya no te proporciona ningún disfrute y estás intentando encajar en esa amistad o en esa relación para satisfacer a la otra persona y dejas de ser tú y te olvidas de tus objetivos, de crecer, de cambiar, pues me lo planteo. Yo creo que en general todo el mundo opina de todos, pero siempre han opinado de mi peso, de mi físico, de si llevaba piercing o no llevaba, si llevaba el pelo de una forma u otra, si me tenía que hacer este tatuaje o este otro, si era de izquierdas o de derechas, asumiendo, si era de esta religión, de esta otra, si era de esta manera de pensar o esta otra. Se me ha juzgado, se me ha criticado, se ha supuesto de mí X cosa, y estoy un poco cansada porque creo que todo el mundo se encuentra con esto y es un poco la vida real, que todo el mundo le pasa esto, pero el que a otras personas opinen de tu vida, pues vale, sí, es como constantemente una limitación, ¿sabes? Es como una barrera. El hecho de que todo el mundo ahora considere que tiene libertad de expresión me parece algo que en general está muy bien porque se le da voz a muchas cosas, pero por otra parte se hace un uso excesivo de ello. Es decir, ¿hasta qué punto tú consideras que tienes criterio para opinar? Es que hay mucha gente que es muy ignorante y que opina sin saber. Y me incluyo dentro de ese grupo porque yo también a veces ejerzo ese papel de ignorante. También lo tengo que reconocer porque yo también formo parte de la sociedad y, coño, todos criticamos, todos juzgamos, todos suponemos. Donde más me doy cuenta de que cambia de mentalidad es cuando veo First Dates, porque la gente que entra ahí vive su vida como le sale del culo, y la verdad es que yo de primeras también pienso en juzgarles, pero luego cuando se van juntos o cuando me cuentan sus experiencias de vida me doy cuenta de que en el fondo todos somos humanos y todos en el fondo nos sale juzgar a las personas, pero ¿qué más da? Si es que si son felices así, ¿qué problema tenemos nosotros, sabes? De simplemente déjalo estar. ¿Y por qué? Si esta persona puede vivir su vida felizmente y no está dedicando su tiempo a hablar de mí o a hacer X cosa, ¿por qué yo sí? O sea, es que dice más de mí que de esa persona. Cuando yo estaba sentada en esa mesa criticando a la gente, decía, no, es que yo no quiero ser la que critica porque no estoy haciendo nada con mi vida, es que yo quiero ser la criticada. Prefiero estar haciendo cosas y que la gente me critique sin saber, a estar sentada criticando a otros, llenándome la boca de cosas que ni tengo ni puta idea, pero simplemente porque es una decisión que decido hacer yo. Entonces, criticar a otros, claro que se hace. La pregunta es hasta qué punto eso forma parte de tu día. Si es un hábito y estás constantemente criticando, bueno, que seáis felices, que hagáis lo que os llena. Que yo, por ejemplo, el punto más
importante que destaco es he empezado a subir vídeos a YouTube y he empezado a subir vídeos a TikTok y yo vivo en un pueblo. El punto aquí es, la gente siempre va a opinar de lo que vas a hacer. Siempre va a opinar de lo que vas a hacer. Entonces, haz lo que a ti te llene. Si te llena subir que has ido a este concierto, has hecho esto otro, hazlo. Es que no lo hagáis por otros. A veces nos dejamos un poco llevar por lo que es, que van a pensar si subo esto, si subo lo otro, si hago esto, si hago lo otro. No penséis tanto, pensad en lo que os importa a vosotros. Sube esa foto si te apetece porque a ti te gusta. Sube ese vídeo si a ti te convence, que te convenza a ti. Y sé que es algo muy fácil de decir porque ahora con la euforia del momento pues me vengo en la ola de Yup y tal, pero al final esta mentalidad también cuesta establecerla. Esto supone un mantra cada día de yo decido mi propia felicidad y yo decido lo que hago y soy completamente responsable de lo que hago, tanto para bien como para mal. Pero en cierta medida me dota de libertad, pues sé que la gente que me rodea está conmigo porque quiere estar conmigo, me conocen, saben cómo soy y aún así a veces todavía me cuesta no esconder ciertas facetas mías para intentar ser como ellos esperan. Entonces, hace poco tuve una conversación con 2 amigas mías diciéndolas que me daba miedo mostrarles ciertas facetas de mí porque sentía que si no, no me iban a querer. Y es algo triste de reconocer, pero es verdad. Y ellas me acogieron y me dijeron que no, que me querían, que me conocen, que saben cómo soy y que aunque yo intente esconder ciertas cosas que a veces pues se notan, ¿no? En plan, si es por miedo a que os rechacen, al final el rechazo es redirección. O sea, que tu vida sea puto legendaria porque estás tú en ella, no porque esté fulanito o fulanita. El rechazo es redirección. A lo mejor la vida te está indicando que por ahí no es, pero eso luego te llevará a otra cosa y a lo mejor sí es. Entonces, mantener esa actitud de hacer lo que queráis, lo que os llene, lo que os hace felices, lo que resuene con vosotros y que no os dé miedo poner en duda aquello que os inculcan, de dónde viene esta información, sed curiosos, porque las cosas están para ponerlas en duda. No os traguéis toda la información o todo lo que la gente os dice, porque sí, si tú consideras que a lo mejor no es así, infórmate. Y mira a ver, porque a lo mejor pues tú piensas otra cosa y está muy bien y coge tus argumentos cohesionados, es decir, con coherencia, con lógica, pero defiende tu punto y te quedas tan ancho o tan ancha y ya está. Yo me he creado un canal de YouTube, ¿en qué momento pensaba que esto iba a suceder? Y sinceramente pues aquí estoy feliz grabando mis vídeos, hablando y ya está. Y a la gente que no le gusta pues mira, no lo verá o se reirá un rato, pues oye, chico, ¿qué más da? Así que nada, espero que este vídeo os haya servido de algo, que tengáis más mentalidad de me la suda, que a veces de vez en cuando sirve el pensar, joder, empodérate, ¿sabes? Y nada, que eso, espero que os haya ayudado y que os haya servido y nada, un besito.